Y como cada lunes estamos acostumbrados a arrancar la semana con él, con el señor Eduardo Sartelli. Eduardo, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo andás? No te quise cambiar el nombre, fue simplemente un furcio. No sos Edgardo, sos Eduardo. No te hagas problema, estoy más acostumbrado a los cambios del apellido, pero bueno, eh, no viene mal una renovación, un restyling del nombre de vez en cuando. Está muy bien, está muy bien. Hoy, ¿por dónde vamos a ir, Eduardo? Bueno, mira, hoy yo tenía ganas de hablar de algo que normalmente llama la atención cuando ya se produjo y ha pasado bastante tiempo, entonces uno da marcha atrás, o mejor dicho, da vuelta a la cabeza, mira y dice, ¿cómo es que llegué hasta acá? Sí. ¿Cómo es que hice esto? ¿No? Es muy interesante porque es como en filosofía, los son hegelianos lo van a entender fácilmente, cómo algo puede pasar de lo que es a ser exactamente lo contrario, cómo algo se vuelve lo contrario de lo que es, incluso contra la voluntad de quienes lo protagonizan. Es Ujú. decir, eh, este pasaje de lo uno a lo contrario es interesante porque nos ayuda a observar ciertas cuestiones y a observar los límites de ciertos procesos políticos. En el caso de que estamos hablando es el límite del kirchnerismo. Hay muchos ejemplos históricos de esto eh, y de alguna manera va al corazón de la teoría marxista, sobre todo cuando Marx en el 18 de Mayo dice los seres humanos, él dice los hombres en el lenguaje del siglo XIX, pues los seres humanos hacen la historia, pero no saben la historia que hacen. Es decir, actúan pretendiendo que la historia sigue la lógica de sus deseos, de los deseos de los individuos, y en realidad los individuos terminan realizando de alguna manera la lógica de la historia. La historia va más allá, la totalidad va más allá de los individuos. E incluso individuos que son, digamos, de determinada condición política o que tienen ciertos valores morales, se encuentran un buen día haciendo cosas que no esperaban hacer y en un lugar en el que no esperaban estar, más bien en el contrario. Como te decía, hay muchos ejemplos de esto. Ujú. El ejemplo, digamos, más claro, si vos querés, y más contundente, es el de la Revolución Rusa. Es decir, un movimiento que venía a terminar con toda opresión humana y termina en el estalinismo. No es el caso del nazismo, porque el nazismo siempre fue lo que fue. Entonces, Hitler no podía darse vuelta y mirar y preguntarse cómo es que llegamos hasta acá. Pero cualquier participante de la Revolución Rusa que hubiera sido uno de los protagonistas eh, del proceso, en algún momento se debe haber dado vuelta y dicho, ¿y cómo llegamos hasta acá? Hay una novela muy linda, terrible, pero muy interesante, de Zazubrin, que se llama La Astilla. Es una novela sobre la Checa y es una apología sobre la Checa, sobre la política secreta que inaugura, sobre la organización, la policía secreta que organiza el bolchevismo en tiempos de Lenin, o sea, lo organiza el propio Lenin. No es un invento de Stalin, en realidad Stalin simplemente la hereda. La pregunta es cómo es que, digamos, se hace una apología de la Checa. Bueno, Zazubrin eh, reflexiona sobre de esta manera. Señala que, bueno, los socialistas estamos educados, criados para un mundo en el cual no hay violencia, un mundo en el cual eh, no hay un poder estatal que te oprime, un mundo en el cual las personas no se relacionan a los tiros. Y sin embargo, acá estamos, no solamente armados hasta los dientes y a los tiros con todo el mundo, sino incluso reproduciendo algunas de las cosas más desagradables que hemos criticado a todos. Por ejemplo, la policía secreta, un Ujú. servicio de espionaje que persigue a los opositores y que los fusila. O sea, es muy impresionante porque la novela en ese sentido es muy realista, muestra todo el tiempo los fusilamientos de los opositores, sobre todo los sectores eh, ligados al imperialismo, ligados a los terratenientes, al zarismo, etcétera, etcétera. Eh,
¿Y por qué era una apología? Porque el personaje de la astilla señalaba, eh, bueno, eh, eh, esto lamentablemente hay que hacerlo, si o nos matan o los matamos, no hay otra vuelta, estamos en una guerra civil, todo el mundo viene en contra nuestra, acá no hay nada que tenga que ver con la democracia, la voluntad de los individuos y la aceptación de los resultados, sino que es simplemente la violencia pura, lo que es la vida social. Y entonces dice el personaje, señala el personaje, se deduce de lo que hace el personaje. Bueno, por suerte hay alguien que se anima a hacerlo, porque la verdad que nosotros estamos educados para otra cosa, estamos educados para el pacifismo. Eh, Tiempo después, esa misma organización para policía, mejor dicho, para policía secreta, se va a llevar preso al propio Zasubrin y va a terminar siendo uno de los fusilados por Stalin. Ujú. Eh, Ahora, ¿cómo fue que llegamos a ese punto? ¿Cómo fue que queriendo una cosa conseguimos la otra y terminamos siendo titulares de otra cosa? Podemos dar muchos ejemplos de una novela muy hermosa de Alejo Carpentier que se llama El reino de este mundo y que narra la aventura de unos revolucionarios franceses, de la Revolución Francesa, que muestra cómo, bueno, buscaban la libertad, la igualdad, la fraternidad, pero llegaron a Haití y terminaron defendiendo el esclavismo. ¿Cómo llegamos a esto? Podemos dar muchos ejemplos. El que más me interesa a mí ahora recordar es el de Pablo Freire. Freire aparece como titular de las pedagogías de la libertad y las pedagogías de la libertad popular, es decir, una forma de entender la educación que tiene que ver con la liberación de los individuos y en particular de esos individuos que conforman un sujeto popular. El freirismo entonces es una ideología o aparece como una ideología de izquierda que pretende construir una educación liberadora. Eh, Freire llegó, digamos, a ser digamos, importante en términos estatales ya en la época en que el PT brasileño llega al gobierno en las ciudades como San Pablo. Y ahí es donde empezamos a ver al freirismo en situaciones estatales y sobre todo en situaciones estatales que tienen que ver eh, con la no eliminación de la sociedad capitalista y de las relaciones que construyen cierto tipo de educación. Lo mismo pasa con los llamados nuevos movimientos sociales que en la década del 60 eran muy disruptivos y que empujaban en el sentido de la unión e incluso eran críticos de la izquierda y se terminaron despegando de la izquierda, sobre todo marxista, en nombre de políticas libertarias. La mayor parte de esos nuevos movimientos sociales terminaron en ONGs financiadas por el Estado. Ujú. Se transformaron en, como dice un amigo brasileño, hongueiros. O sea, Brasil es el reino de los hongueiros, de los que manejan ONGs, organizaciones no gubernamentales, que en realidad son especie de empresas mixtas entre el Estado y particulares ligados al Estado, que vehiculizan en la mayor parte de los casos la hegemonía burguesa, vehiculizan el poder del Estado que dicen combatir. Donde esto se ve mejor es en Venezuela. ¿Sí? Venezuela es el reino de las ONG y es el reino al mismo tiempo de un Estado que dice ser revolucionario, que dice ser un Estado revolucionario avanzado, porque dice ser socialista del siglo XXI, y que sin embargo es un lugar completamente despojado de cualquier caracterización que pueda estar ligado al socialismo. Es decir, Venezuela es cualquier cosa menos socialista y es un Estado cuasi totalitario Sí. y represor. Ahora, Eduardo, Otra vez, ¿cómo llegamos hasta ahí? Sí, sí. No, no, te iba a decir cómo llegamos nosotros ahora a la Argentina con este tema que vos bueno, estás eh, proponiendo. en la Argentina se dio lugar y todavía existe y está por verse cuál va a ser su futuro, esta idea freiriana de una educación para la liberación, que tuvo que ver con la aparición de una serie de instituciones privadas, ¿eh? Conformadas por gente que incluso dice defender la educación pública, porque dicen defender la educación pública, pero al mismo tiempo organizan instituciones privadas, que son los llamados bachilleratos populares. Esos bachilleratos populares surgían como supuestas necesidades de población no alcanzada por el Estado y que entonces esos bachilleratos populares venían a cubrir freirianamente una necesidad, la educación
de la población, pero al mismo tiempo con una cierta particularidad político-ideológica. La educación era una educación al mismo tiempo que, digamos, la misma educación formal que se da en cualquier escuela, una educación que tenía que ver con el mundo de la política. Esos bachilleratos populares comenzaron a surgir en la década menemista como resistencia al menemismo y las prácticas educativas menemistas, algunos son anteriores, y durante el kirchnerismo tuvieron un proceso de ascenso muy significativo, pero que dieron lugar a la aparición de otro fenómeno que implicaba un paso en la estatización de esa demanda educativa, a saber, el Plan Fines. El Plan Fines aparece confusamente como un plan para organizar la terminalidad de gente que se quedó a mitad de camino, en la primaria o en la secundaria. Sí. Y luego se desarrolla como Fines 2, es decir, un plan que busca que la gente que en principio no está alcanzada por el Estado en los barrios, lo cual es falso, digamos, sea alcanzada por estas instituciones educativas muy informales, propuestas por las llamadas organizaciones o movimientos sociales, lo que en Brasil se denomina los songueiros, los miembros de ONGs, y acá normalmente se los llama como movimientos sociales, básicamente ligados a organizaciones de piqueteros, normalmente afines al gobierno, que de esa manera adquieren nuevos fondos de financiación. Y se supone que reemplazan al Estado, lo complementan con lógicas al estilo freiriana, pero que en el fondo no son más que aparatos punteriles del Estado. Y esos aparatos punteriles del Estado se dieron con mucha fuerza, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, en Tigre, sobre todo en el distrito de Massa, en el terreno de Insaurralde, es decir, estamos hablando de gente que quiere organizar población y controlarla. Es decir, si Freire se diera vuelta y viera cómo sus teorías y sus ideas acerca de educación popular se transforman en aparatos de dominación estatal, cosa que ella pudo ver en Brasil, se preguntaría, ¿cómo es que llegué hasta aquí? ¿Cómo es que prohijé esto? Y eso, ¿qué tiene que ver con el kirchnerismo? Bueno, por empezar, porque el kirchnerismo es el que le da una vuelta completa a todo este asunto y le da una masividad gigantesca. Pensá que en Fines 2 llegó a tener más de 100.000 alumnos. Ujú. Esto resultó y resulta un grave atentado a la educación pública, porque es una construcción de una red semiprivada de carácter punteril, muy degradada. La gente va a la escuela, entre comillas, 2 días a la semana. En el mejor de los casos tiene una educación semipresencial, no recibe en esas 2 días por semana 2 horas, no recibe una calidad educativa adecuada, entre otras cosas porque se supone que no hay docentes, hay referentes, hay tutores, toda una cosa que aparece como embellecida como una educación de distinto tipo y es en realidad la educación tradicional más degradada todavía. Y entonces lo que se produce es un fenómeno de crecimiento enorme de la certificación. Es decir, hay mucha gente que tiene título, pero cuando vas a ver qué habilidades tiene esa gente que tiene título, te encontrás con que no tiene ninguna, no ha aprendido nada. Y lógico, porque si la escuela fuera innecesaria y si en 2 días a la semana, 2 horas por semana, por día, vos, a lo largo de 1, 2 o 3 años, vos podrías recorrer toda la secundaria, está claro que la secundaria es una gran estafa y estamos teniendo a los chicos ahí 5 años de una manera absurda porque los estamos estafando. Sí. ¿El tema de Es la obvio titulación que se esto... puede trasladar a las universidades también, Edgardo? Mira, el tema de la titulación es un problema complejo porque en alguna instancia vamos a hablar de las universidades digamos, creadas en la provincia de Buenos Aires. Esa Sí. cantidad enorme de universidades, de las cuales algunas son muy buenas, realmente son muy buenas. Quilmes, eh, Martín, habría que ver General Sarmiento, y hay otras que no las menciono porque dan vergüenza ajena, donde tenés currículas que son asombrosas, como por ejemplo licenciaturas en circo y Ujú. cosas por el estilo. Eh, entonces, en el mejor de los casos son profesorados caros, eh, pero está muy claro que están todos ligados a los intendentes y son reductos donde solo entran aquellos que, ya te digo, con las excepciones señaladas, eh, simplemente responden al patrón de
el poder dominante en el municipio. Ujú. Ahora, lo más interesante de todo esto, y eso, digamos, en algún momento vamos a hablar acerca de esta proliferación y en qué medida son realmente universidades, y en algún momento tenemos que hablar seriamente del problema universitario argentino. Pero efectivamente la titulación se vuelve una exigencia a lo largo de todo el sistema, no solamente del que estamos hablando, pero se hace muy fuerte cuando se pretende ser progresista y se instala la educación secundaria obligatoria, es decir, todo el mundo tiene que tener secundaria. Eh, ¿Por qué digo que es demagógico esto y no tiene nada de progresista? Porque estás creando una obligación que es imposible de cumplir, por un lado, y que por lo tanto te va a empeorar las estadísticas y por lo tanto vas a tener la tentación de truchar esas estadísticas. Y la forma de truchar esas estadísticas es darle el título a cualquiera de cualquier manera. Yo, digamos, en mi experiencia como director de un colegio de adultos, hablo de esto en primera mano, de primera mano, o sea, no me lo contó nadie, un colegio de adultos formal, oficial, un CENS de Capital, siempre tenía esta charla con los alumnos. Llega uno a inscribirse al CENS y dice, bueno, porque yo estoy apurado porque necesito el título para trabajar. La mayor parte de la gente que trabaja eh, teniendo el nivel educativo que se obtiene en un CENS o incluso en un secundario común, no necesita demasiado para los trabajos que encuentra. Es decir, para ser repositorio de supermercado no hace falta una educación universitaria, ni siquiera hace falta saber leer y escribir bien y tener una serie de conocimientos elementales que incluso la secundaria común hoy no está otorgando, porque digamos, vos te encontrás con análisis estadísticos que demuestran que un porcentaje muy elevado de la población que sale del secundario es analfabeta funcional, es decir, sabe leer pero no entiende lo que lee. Sí. Con lo cual el problema educativo remite a otra cosa, no remite a tener títulos. Yo cuando recibo un alumno que dice, yo necesito el título para trabajar, yo lo primero que digo, mirar, acá no damos títulos. E inmediatamente me miran como diciendo, bueno, pero entonces vine, ¿a qué vine acá? Si yo vengo a buscar títulos. No, nosotros no damos títulos. Nosotros enseñamos. Del hecho de enseñar, y por lo tanto de su consecuencia, del aprender, se deduce o se desarrollan una serie de capacidades que cuando nosotros podemos certificar que las tenés, le damos formato de título. Pero Ujú. el título es la consecuencia de estudiar y aprender, no es el punto de partida, es el punto de llegada. Por lo tanto, que vos quieras tener un título puede ser razonable, necesario, útil. Ahora, que nuestra función sea dar títulos, no. Nuestra función es educar. La lógica del plan Fines es efectivamente dar títulos, mejorar las estadísticas y sobre todo, a partir de eso, construir un sistema de puntería gigantesco. Ahora, esto que nosotros vemos, digamos, como imagen, microimagen del campo educativo, lo podemos extender a toda la lógica del kirchnerismo. Porque el kirchnerismo es el ejemplo más a mano que tenemos de esto que decíamos antes. Cómo pretendiendo tales cosas llegamos a este lugar. Dejemos de lado que quienes construyeron y dirigieron el kirchnerismo, o sea, Néstor, Cristina y cuatro más, no tenían ninguna ilusión de ningún tipo. Es decir, digamos, los titulares de esto no pueden darse vuelta y decir cómo es que llegamos a este lugar. Porque siempre estuvieron ahí, siempre fueron lo que son, un conjunto de políticos arribistas muy demagógicos y capaces de cualquier cosa. Por eso en los 90, Cristina y Néstor aplaudían y empujaban la privatización de YPF y ahora se hacen los nacionalistas y los reconstructores de YPF y los titulares de el éxito, entre comillas, de Vaca Muerta. Es decir, ellos no, pero hay un conjunto muy grande de población que creyó que el kirchnerismo era otra cosa y lo corporizó, es decir, le puso cuerpo a esa experiencia, sobre todo que a partir del 2008 avanza como una especie de experiencia centroizquierdista, o si vos querés, como una experiencia que quiere de alguna manera modificar la realidad. Y si esa gente se da vuelta hoy y es honesta, se va a tener que preguntar, ¿y cómo llegamos hasta acá? Porque hoy el plan Fines y toda esta modalidad semipresencial, etcétera, 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 pandemia mediante, la pandemia aceleró un proceso, eh, es la propuesta del macrismo y del PRO para la educación futura. Es decir, esto que vemos como degradación de la educación se estatiza como degradación estatizada y se transforma en una oferta que se la conoce como
escuela del futuro, secundaria del futuro, la escuela por internet, como le dicen los chicos cuando vienen a averiguar al colegio, Sí. es decir, Adultos 2000. Esta lógica ahora es la lógica del Estado, que es básicamente un Estado que gasta muy poco en esto, que precariza la labor, la tarea laboral docente, que entrega una educación extremadamente degradada. Ahora, todo esto lo hizo el kirchnerismo. Incluso todo esto lo hizo la gente que, si vos querés, corporiza con más honestidad la utopía kirchnerista. Es decir, la idea de que vas a cambiar la realidad sin cambiarla. Porque este es el núcleo del problema. Cuando vos llegás a un punto en el cual llegaste a un lugar muy diferente del que buscabas y no te diste cuenta. Y probablemente ese sea el resultado imposible de evitar cuando vos no sos capaz de ver la totalidad del movimiento. Es decir, ¿hacia dónde va esto? ¿Cuál es el proceso general? Yo siempre señalo, o doy un ejemplo bastante sencillo. Si vos te tomás un colectivo, el 60, que va de Constitución a Tigre, Sí. no, creo que es el 60, el 168, no me acuerdo cuál Sí, venció. llega Tigre, llega Tigre. Vos decís, bueno, te subís y bueno, sacás pasaje y antes vos le decías al colectivero, ahora no sé cómo es, porque hace rato que no ando en No, colectivo. le decís también y te mete Eh, para la sube. claro, por ejemplo. Entonces le decía, bueno, voy a, ¿cómo se llama? A Constitución. Y el tipo, digamos que es un oportunista y quiere un boleto más, no te dice nada, te da el boleto. Ahora el colectivo está yendo a Tigre. Vos podés protestar y decir lo que quieras, pero el colectivo va para Tigre. Vos podés pretender que vas a Constitución, pero el colectivo va para Tigre. Y acá es lo mismo. No importa lo que te diga Cristina, lo que importa es hacia dónde va el colectivo kirchnerismo. Y el colectivo kirchnerismo va hacia Massa. En esta semana que ha pasado, hemos visto un proceso de afianzamiento de la candidatura de Massa. Hoy por hoy, Massa solo tiene que preocuparse por en qué momento lanza su candidatura. Si es que quiere lanzarla, porque incluso a esta altura de partido ya también tiene la posibilidad de elegir. Es decir, tal vez, como diría Macri en la elección del 2011, tal vez este no es mi momento. También tengo que dejarlo pasar y que alguien se haga cargo de todo esto. Él lo único que tiene que hacer es llegar hasta el momento de las elecciones y entregar un gobierno que formalmente parece ordenado, en medio de un caos gigantesco de un gobierno que estaba de salida. Cuando asume Massa, el gobierno, acordémonos del episodio de Batakis, estaba de salida, ya todo el mundo estaba discutiendo el juicio político de Alberto Fernández. Sí, como antes lo estuvo Que después de las PASO, ¿te acordás? exactamente, sí, el gobierno que ya después de las PASO venía de salida. Ahora, el episodio de Bataki fue muy impresionante, primero porque fue una payasada que duró 5 minutos, Sí. pero además también porque evidenciaba que el gobierno no tenía algo tan elemental como un ministro de Economía, o sea, nadie agarraba. No. Tuvieron que ir a buscar una persona Y de no solo eso, cuarta Eduardo. línea para... Te faltó que expuso lo que ya todos decían, que estaba partido este gobierno en 100.000 pedazos, Claro, porque Estela de Carlotto hizo de Celestina para que Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner hablen y definan un ministro de Economía, porque no lo iban a definir, sí, no sí, se hablaban. fue muy notorio porque además lo hizo públicamente, Por con eso lo te cual digo. O es una sea, cosa muy publicó lo que todos vergonzosa. decían y al mismo tiempo se negaba, como hoy quiere decir Máximo Kirchner, que salió a decir que Cristina nunca lo trató mal a Alberto, cuando después de las PASO lo dejó en jaque, presentando esa catarata de renuncias, ¿no? Claro, y vos fíjate cómo es interesante porque este episodio de esta semana viene a empujar en esta línea, es decir, en la línea de no dejar que el kirchnerismo consolide una candidatura, porque ¿qué es lo que ha pasado esta semana? El llamado desaire aguado de Pedro, Claro, razón por la cual otra vez estamos en una nueva canzoneta entre Cristina y Alberto. Es sí. decir, Alberto hizo la reunión de la CELAC, se juntó con Lula y compañía, que no fue a ver a Cristina, no se sacó la fotito, Ujú. como diciendo, no somos todos iguales, guarda que yo a lo sumo soy un carterista
de San Martín en horario pico, y acá estamos en presencia de Alibaba y los 40 ladrones. O sea, Lula se cuidó bien de ir a ver a Cristina. Sí, Ahora, el no invitar a Guado de Pedro, el propio Guado de Pedro lo puso sobre la mesa como un desaire, dice, ¿cómo no me invitas a mí? ¿Y qué salieron a contestarle? Y salieron a contestarle cuatros de copa, como Aníbal Fernández, o peor todavía, Victoria Tolosa Paz, que le contestó algo como, digamos, si no te gusta, andate. claro. Es decir, a Tolosa Paz, como señaló un matutino por ahí, se le atreve a Cristina. Es decir, estamos en una situación en la cual el Frente de Todos, ya está partido en 400 pedazos, eso no hay duda, pero lo que está en duda todavía, y solo va emergiendo en este tipo de acciones, es si Sergio Massa va a aceptar ser candidato o no. Esa es toda. Obviamente ¿Todo Massa no va a dependerá de aceptar ser Cristina? candidato. O sea, si Bueno, ahí Cristina ve los números que la favorecen a ella y se puede presentar después de este operativo clamor que están intentando instalar a lo Lula. ahí mira, toda la discusión acá es si Kichilov va como candidato a gobernador. En estos días hay un enorme proceso de apalancamiento de la candidatura de Kichilov en la provincia de Buenos Aires. Ves los diarios, digamos, kirchneristas, los medios kirchneristas o filokirchneristas o que andan por ahí, que están resaltando, digamos, cómo Kichilov se afianza como candidato a gobernador e incluso puede ganar las elecciones. A más de un encuestador le da un cabeza a cabeza y más de una encuesta, y que eso de alguna manera tiene alguna realidad, lo estás viendo en la reacción de Juntos por el Cambio y en la tendencia que inició Martín Tetaz y que ahora tiene, digamos, como punta de lanza Patricia Bullrich, a tratar de llegar a un acuerdo con Milei en provincia de Buenos Aires. Ujú. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que la provincia de Buenos Aires tiene una sola vuelta, no tiene dos. Sí. O sea, no hay un proceso de aglutinamiento posterior. Por lo tanto, el que ganó en primera vuelta, ganó. Una de las cosas que criticábamos en esta columna hace mucho tiempo, y se lo criticábamos a Mauricio Macri, era que no lo hubiera dejado a María Eugenia Vidal desdoblar la elección en la provincia, es decir, hacer la elección de la provincia de Buenos Aires separada de la elección nacional. Eso le hubiera dado una posibilidad mayor a María Eugenia Vidal porque le hubiera permitido en algún grado despegarse de la catástrofe del propio Mauricio, sobre todo una provincia que no tiene segunda vuelta. Ujú. Entonces, acá se afianza la candidatura de Kichilov. ¿Cómo la candidatura de Kichilov puede afianzarse más y tirar más? Y necesita un candidato a presidente que tire. Y eso es lo que el kirchnerismo no tiene. Por eso algunos intentan colocar a Guado de Pedro allí, pero está claro que la que tendría que estar es Cristina. Entonces yo creo que todo va empujando en el sentido de que Cristina tiene que definirse como candidata. Si Cristina se define como candidata, mejora las condiciones de Axel, porque va a traccionar más kirchnerismo. ¿Sí? Ahora, el punto es, ¿qué pasa si Cristina se define como candidata? Y va a depender de la fuerza con la que llegue Sergio Massa y de cuánto pueda colectar del peronismo provincial que se ha adelantado a juntar Schiaretti. Es decir, Schiaretti está juntando todos los gobernadores que puede, todo lo que andan dando vuelta por ahí, ¿para qué? Y para llegar a un acuerdo con Sergio Massa probablemente, en el sentido de nosotros ponemos el vice. Y entonces, Schiaretti no creo, pero Urtubey y algún otro de por allí puede estar aspirando a ser vice de Sergio Massa. Eh, Obviamente, todo esto depende de cómo evolucione la economía de acá hasta fin de año, de acá hasta las elecciones en realidad, de acá hasta agosto por lo menos, porque ya en agosto está todo jugado. Y en ese sentido, se nota que el principal apoyo de Sergio Massa proviene del exterior, es decir, proviene de los organismos internacionales, del imperialismo y cosas por el estilo. Entonces, retomando la pregunta inicial, es probable que el kirchnerismo tenga que negociar con Sergio Massa, y ahí toda la discusión es a quién pone de segundo,
porque es indudable que Sergio Massa no va a aceptar ser candidato de una fórmula en la que la segunda sea Cristina de vuelta, digamos, medio que se sepulta, y habría que ver a quién acepta como vice para representar al kirchnerismo. El peor escenario para Cristina es un escenario en el cual Sergio Massa se instala como candidato de Frente de Todos sin necesitarla a ella. Por eso decimos que hay una batalla en ciernes, hay una guerra en ciernes entre Massa y Cristina. Ahora, lo que está claro es que esta conveniencia ya está instalada en el gobierno, hay que ver si se proyecta en el futuro. Es decir, hoy Cristina está cogobernando con Massa. Correcto. Entonces, para volver a esta idea que lanzamos al principio, la pregunta que debieran hacerse muchos son estos kirchneristas que empezaron diciendo o pensando o creyendo que a la izquierda del kirchnerismo solo estaba la pared, si hoy se dieran vuelta y se vieran gobernando con el Fondo Monetario, con Massa, haciendo un ajuste realmente muy potente y tratando de zafar como se pueda, con una política que al Fondo Monetario lo deja no más que contento, sino contentísimo, la pregunta que debieran hacerse es cómo llegamos hasta aquí. ¿Cómo fue que empujando para la izquierda terminamos en la derecha? No tiene nada que envidiarle ni a Milei ni a Spert. Recordemos que, o como dato de color, si querés, Sí. un miembro del Partido Libertario, digamos, de Milei, uno de sus fundadores y que se definió en su momento como puntero de Milei, Carlos Maslatón, se ha transformado en el principal vocero en el mundo libertario de Sergio Massa, es decir, que considera mayor representante del capitalismo más liberal. Ujú. Con lo cual, pues, el camino del infierno, dice el dicho popular, está empedrado de buenas intenciones, que es una forma popular de decir que algo puede transformarse en su contrario si el contexto en el cual está colocado no es modificado radicalmente. Dicho de otra manera, si alguien quiere cambiar la realidad en un sentido no capitalista en la Argentina y se embarca en el kirchnerismo, va a terminar de esta manera, en el lugar del enemigo, nada más que ahora protagonizándola. Eduardo Sartelli, será hasta el próximo lunes. Gracias. Dale, un abrazo grande.